doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación. Ya mencioné algunos de los objetivos, pero recordarles que el principal objetivo es de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. De lunes a viernes, la receta médica de la Z. Los viernes, así siempre tenemos a la doctora Michelle Vázquez Peña en lo que tiene que ver con la parte de nutrición, y la doctora Evelyn Vargas, que nos habla acerca de los temas dermatológicos. Este viernes no será diferente, más adelante ya se integrará con nosotros la doctora Evelyn Vargas para tratar el tema correspondiente al día de hoy. Pero como ella misma decía la semana pasada, que aprovechaba la ocasión para llamar la atención de todos los ciudadanos, ¿verdad?, para que acudieran, y perdonen que mencione esto, pero hago pues mención de esto porque ella misma orientaba a la ciudadanía el viernes pasado diciéndole que tenían que sacar el marbete a tiempo, que no perdieran tiempo con esto, porque se iba a producir una situación precisamente de estrés, de angustia en algunas personas, y al día de hoy todavía la gente, algunas personas pues no han obtenido la renovación de su marbete. Y comentaba ayer el doctor Vicente que él escuchó a muchos en una fila decir que se habían bebido el dinero, se habían tomado, lo habían gastado en alcohol, el dinero de la renovación del marbete. Y ustedes saben lo que significa esto para muchos dominicanos en el día de hoy, algunos que transitan sin la renovación de su marbete. Entonces, la situación difícil que se vive con los agentes de la DGCET, en este caso con sobrada razón de detener a aquellos que todavía no han obtenido la renovación de su marbete. Es una situación bastante complicada, a pesar del largo plazo, del largo tiempo que se nos otorga cada año para sacar a tiempo el marbete. Muchas personas lo dejan para últimos minutos. Y es cierto, todavía le dan, si le dieran, por ejemplo, la prórroga, ustedes saben que en el último minuto es que muchas personas pues van a decidir sacar dicho marbete. Estoy citando precisamente lo que la doctora había dicho el día pasado, que le extendía el llamado, la invitación a los ciudadanos: vaya a tiempo, evítese el estrés, evite el congestionamiento. Y está aquí con nosotros la doctora Evelyn Vargas. Buenos días, doctor, y bienvenida una vez más a la receta médica de la Z. Buenos días. Una vez más contenta de estar con todos ustedes, un poco retrasada. El estrés del tránsito. No, sí, ha sido fuerte. No, pero es que en un momento dado como que se me fue la hora, y cuando vine a darme cuenta ya me tomó el tiempo. Pero ya eso lo vamos a corregir. El tema que tenemos hoy es un tema muy importante porque el objetivo del tema es despertar las alertas en los pacientes para que cuando vean una lesión en la piel, ellos puedan tener por lo menos la idea de que existe cáncer de piel, que viéndolo oportunamente podemos dar un tratamiento adecuado de manera tal que usted ni cuenta pueda decir, la piel ya no diga que ahí hubo una lesión. Entonces vamos a hablar de cáncer de piel en la mañana de hoy. Excelente, doctora. ¿Y cuáles son o serían las principales causas de que se produzca un cáncer o que se pueda producir un cáncer en la piel, doctora? Muy bien. Para hablar de cáncer de piel, así en sentido general, la población como que más o menos tiene una idea de que decimos que hay una epidermis y hay una dermis. Y entendemos que la epidermis es la capa que está más superficial y la dermis es la capa que está más profunda. En el día de hoy, cuando hablamos de cáncer de piel, porque el cáncer de piel es aquel que se va a derivar de una de las células que están ya sea en la epidermis o en la dermis. Y como ese tema es un poco amplio, en la mañana de hoy vamos a tratar los que
afectan básicamente a la epidermis, que es a esa capa más superficial. Muy bien. Y para dar como una definición de lo que es el cáncer de piel, podemos definirlo como un crecimiento de células anormales de la epidermis. Básicamente, en la epidermis vamos a ver 3 tipos de cáncer de piel. Uno de los más comunes es el carcinoma vasocelular, que se conoce como el CVC. Es el carcinoma o el cáncer de piel que se forma a partir de las células basales de la epidermis o de la primera capa de esa epidermis. Esas células presentan un crecimiento anormal y entonces se presenta este tipo de lesión. Este tipo de lesión la podemos ver como una sensación, es como un bultito o como una parte más elevada de la piel que podría tener color o no, que en muchos casos se dice que tiene un aspecto perlado porque tiene un aspecto como brilloso. O sea, es una lesión que la persona la va a ver que es que antes no la tenía, de repente ve que está en el área y en muchos casos la persona no le presta atención. Y cuando viene a llegar al doctor ya se ha modificado la superficie del área porque en el tiempo va evolucionando y se puede irritar, puede producir una costra que se quite y que al tiempo vuelva y se ponga, o finalmente se puede ulcerar. Eso es en cuanto a la primera fase, que sería el carcinoma vasocelular. El segundo sería el carcinoma espinocelular, el cual es aquel que se desarrolla a partir de las células escamosas en la epidermis. Este tiene tendencia a verse más frecuentemente en áreas que están expuestas al sol, pero tenemos que recordar que el cáncer de piel en sentido general se puede ver tanto en piel que está expuesta a la radiación solar o personas que antes se sometían a exposición de luz ultravioleta para broncearse y se exponían en unas cámaras para tomar sol, o gente que abusa, que definitivamente le gusta ese color bronceado de la piel, pero el efecto del sol es acumulativo en la piel y con el tiempo y la reiteración de la exposición va creando una alteración en el núcleo de esas células, que es lo que en el tiempo va a generar el carcinoma. En este caso, el carcinoma espinocelular tiene tendencia a verse en esas áreas expuestas, por ejemplo, en la cara, en los pabellones auriculares, en las orejas, en las manos, en el cuero cabelludo, por ejemplo, los pacientes que tienen calvicie, que la piel está mucho más expuesta en esas áreas. Son muy tendentes entonces a desarrollar ese tipo de cáncer, doctor. Claro, pero también tenemos que tener en cuenta que se puede ver en otras áreas, como por ejemplo las áreas mucosas, la boca, la fosa nasal, el área de los párpados y mucosas ya íntimas como de las áreas genitales. O sea que tenemos que tener en cuenta que sí, en verdad, la radiación ultravioleta va a contribuir positivamente a que él aparezca, pero eso no significa que necesariamente podría estar en áreas no expuestas y podría estar en áreas mucosas. Muy bien. ¿Qué tan frecuentes son estos 2 tipos de cáncer que usted ha mencionado? Son muy frecuentes. Más adelante voy a hablar un poquito de las estadísticas de una tesis que hizo una doctora en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, en cuanto a que la edad, por ejemplo, más común que se ve es después de los 60 años, 55, 60 años. Okay. Y en el plano que en un momento dado se decía que es más común en mujeres, van muy cerca los valores en cuanto a sexo femenino o masculino. Usted hablaba acerca de que el efecto solar es acumulativo. ¿Podría ser una de las causas por la que se presenta a esa edad específicamente? Porque ya esa es una edad que la gente no se expone tanto al sol. Exacto, ya a esa edad lo que vamos es a ver el resultado de toda la exposición que hicimos cuando estábamos jóvenes. Okay. De hecho, la Academia Americana de Dermatología dice que a los 18 años un individuo ha recibido el 80% de toda la radiación que va a recibir en toda su vida.
¿Qué significa esto? Que en la edad temprana, que es cuando la gente si va a la playa, si va una familia a la playa, tú te vas a dar cuenta que los que más pasan tiempo expuesto al sol y bañándose son los más pequeños y los más jóvenes. Sí. Ya los más adultos se toman una sombrita y no se exponen tanto. En ese orden también es importante señalar que hay horas en las que la radiación del sol o ultravioleta es más agresiva y tenemos más posibilidad de que tener una quemadura en la piel. Por ejemplo, entre 11 y 4 de la tarde son las horas donde la radiación está más fuerte y es las horas donde recomendamos no hacer baños en la playa expuesto o sentarse a tomar el sol. Tú lo puedes hacer debajo de las 10 de la mañana o lo puedes hacer después de las 4 de la tarde. Muy bien. También es importante señalar que en muchos casos hay personas que se sientan en una sombrita en la playa, pero la radiación ultravioleta hace una refracción en el agua. Sí. La radiación ultravioleta hace refracción en agua, en hielo y en arena. O sea que a veces no necesariamente tenemos que estar directamente expuestos. Igual pasa cuando estamos en los días nublados, que vamos a la playa y nos sentamos porque el sol no lo vemos, pero sí la radiación ultravioleta está ahí. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta a los fines de que en el tiempo no generemos. Primero va a ser un eritema, que es una rojez, luego puede ser un bronceado y luego puede ser una quemadura. En cuanto a lo que me preguntas, en la medida que tú vas acumulando en la piel esa exposición, suponte, hay una casa en la playa y esa persona, hijo de esas personas que tienen esa casa, van todos los fines de semana o van periódicamente. Ese sol que tú tomas se va acumulando y va alterando el núcleo de estas células que estamos hablando. Y esa exposición constante es lo que va a crear una alteración y en el tiempo va a generar el carcinoma. Pero ya cuando el paciente viene a presentar el carcinoma, ya hace años que quizás lo que existe es la historia de la exposición, como por ejemplo cuando hay un cáncer en los pacientes fumadores. Tú lo vas a ver en etapa madura en muchos casos y ya el paciente lo que tiene es una historia de muchos años de haber fumado, por ejemplo. Usted siempre ha comentado acerca de los fototipos de piel. Fototipos. Sí. ¿En qué fototipo de piel son más comunes estos dos cánceres que usted ha mencionado? En los fototipos, claro, si hablamos de fototipos, existen 6. Hay un doctor en la Universidad de Harvard que habló de esto en el año 1973. Entonces, el fototipo piel 1, por ejemplo, es la persona que es de ojos azules o que es pelirroja, que tiene una piel blanca, tiene un pelo claro. Aquí la melanina es más suave, menos cantidad. Esa persona necesita una protección más grande. Entonces, ahí seguimos viendo el fototipo 2, que ya el pelo tiende a ser un poco más oscuro, la piel puede seguir siendo más blanca, pero estos fototipos bajitos, 1 y 2, la característica más importante que tienen es que ellos no se broncean. Ok. Ellos se queman. ¿Entiendes? No salen bronceaditos, Entonces, sino quemados. una quemadura va a generar un cambio celular. Y cuando eso es reiterativo, se produce algo que son las atipias celulares. La atipia no es más que la modificación de la estructura normal, que en muchos casos puede ser reversible. O sea, si tú dejas de exponerte y empiezas a cuidarte, tú puedes revertir ese efecto, pero hay momentos donde ya no hay marcha atrás. En los fototipos más comunes, 1, 2, 3, nosotros dominamos mucho un fototipo 4 aquí, pero hace años se pensaba que solo era la persona de piel más blanca. Ya no, porque que ya hay muchas exposiciones. También existen los pacientes, por ejemplo, que están sometidos a tratamiento con radiación, a los que le dan radioterapia por una condición de salud de otro tipo. Es una piel que está sometida más a la radiación ultravioleta, por ende va a tener más predisposición a desarrollar este tipo de lesiones.
Igual en pacientes que son trasplantados, por ejemplo, en donde su sistema inmunológico está más deprimido, también es otra condición que puede facilitar este tipo de lesiones. Muy bien, adelante, doctor. El tercero de los cáncer de piel que se forma a partir de la melanina es el que se prolifera la melanina, que es los melanocitos, que es el melanoma. El melanoma es el único cáncer de piel que sí puede dar metástasis a distancia y que sí puede comprometer seriamente la vida del paciente, incluso producir muerte. Y existía la creencia de que el melanoma se daba a partir de un lunar que tú tuvieras preexistentemente, pero no, también puede estar en áreas expuestas, en áreas no expuestas y en áreas donde hay una lesión preexistente, como por ejemplo el paciente te dice, no, pero él lo que tenía era un lunar ahí. Pero bueno, existe ya el concepto de que hay que ir periódicamente a un dermatólogo para hacer una evaluación en el caso de las personas que tienen mucha peca, muchos lunares, y hay que estar pendiente de ellos. De manera tal que si alguno de esos, ellos sienten que hay un cambio en cuanto a la coloración, en cuanto al tamaño, en cuanto a la simetría, de ahí surge la clasificación de la Academia Americana de Dermatología del ABCDE del melanoma. Ok. Muy importante saber este punto que usted ha señalado acerca del melanoma, que es el más peligroso. En palabras llanas, sería el más peligroso de esos tres tipos de cáncer. Es el más peligroso. En cuanto a lo que te digo de la clasificación que da la Academia Americana del ABCD, sí. Por ejemplo, cuando habla del A, se refiere... Usted habló del tamaño, la simetría. Asimetría. Sí. Entonces, la simetría se refiere a que hay lesiones que tienen, digamos, que una regularidad, que no está más ancho en un lado, más estrecho en otro lado, sino que es simétrico. Es una lesión que tú la ves, un lunar que se ve, pero que está simétricamente, no tiene una irregularidad. En cuanto al borde, el borde en algunos casos puede ser un borde que sea irregular, en otro esté mal definido. En uno esté bien acentuado, en otro esté mal definido. En cuanto al color, hay diferentes tonos que van desde un marrón claro hasta un color oscuro, pero hay lesiones que en un extremo tienen un tono marrón, pero en otro tienen un tono negro o un tono azul. Eso debería llamar la atención. Eso son las alertas que hay que tener en cuenta para esto. En cuanto a la D, que es el diámetro por lo general se dice que debe de tener menos de la cabeza de una goma de borrar de un lápiz, que viene siendo 6 milímetros más o menos. Muy bien. Por lo general, por debajo de ahí, tú estás como en área más salvada. Y en cuanto al diámetro, es lo que acabo de decir, y en cuanto a la evolución, es el paciente que te dice, pero eso era de una manera, 10 años duró eso bien. Y ahora yo me he dado cuenta en los últimos 6 meses que ha cambiado, está más grande. O me molesta, me pica, me arde, tiene una sensación, tiene un síntoma que de entrada no lo presentaba. Atención a estos puntos que ha señalado la doctora. Doctora, dando un pasito hacia atrás, usted hablaba acerca de la exposición al sol. Pero hemos escuchado de que esto ayuda con la vitamina D. Claro está. Según lo que usted ha planteado, tiene que ver el horario, pero hay personas que no toman en cuenta esto. Exacto. Es importante, vemos muy frecuentemente en el medio de nosotros, cuando hacemos las analíticas para ver vitamina D, que mucha gente la tiene baja. Sí. Porque tampoco podemos satanizar el sol. El sol tiene sus beneficios. Sí. De hecho, el sol nos ayuda a tener a liberar más endorfinas y sentirnos más contentos. En los países fríos, tú te das cuenta que la gente maneja más estado de ánimo depresivo. Aquí somos más alegres. De hecho... Los caribeños. Exactamente, eso es muy típico de aquí. Entonces, todo eso tiene su beneficio, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de la exposición al sol, los horarios, por debajo de las 10. ¿Tú ves que los niños pequeñitos los mandan a tomar sol en la mañana?
Sí. a que le den una paseadita en el sol, igual las personas más mayores. Porque eso va a activar muchas hormonas y otros procesos que se van a dar que son beneficiosos. Muy bien. Lo que tenemos que tener es en cuenta el horario y el tiempo también, porque una persona, suponte que dure 4 horas expuesto al sol frente a una piscina, está teniendo radiaciones dobles, ¿entiendes? O sea, esas son las cosas que vamos básicamente a tomar más en cuenta. ¿Qué es importante en este sentido? Que el diagnóstico de esto es clínico primero, o sea, lo da el doctor cuando el paciente llega. Desde que tú ves el paciente, más o menos tú tienes una idea de que se puede tratar de uno u otro. En el caso de, por ejemplo, el melanoma, antes de salir de ahí, lo vemos muy frecuentemente en personas de raza más oscura y son lunares que están en la juventud, en la niñez, en palma y planta de los pies, y que en la medida que el tiempo transcurre van modificándose. La gente no le presta mucha alerta porque entiende que eso lo ha tenido desde niño, pero cuando esa pigmentación oscura o ese lunar está en esas áreas, tenemos que ir antes de que sufra modificación. Excelente. A ser evaluado por el médico para que se remueva esta lesión. Para hacer el diagnóstico ya más certero, el doctor va a tomar una biopsia de la piel, que cuando tú le dices a un paciente de biopsia, a veces se alertan mucho porque cuando se habla de biopsia se piensa en lo más malo. Y en este caso no aplica tanto porque el dermatólogo, el recurso que tiene, una vez que tiene una idea de un diagnóstico o si quiere corroborarlo, asegurarse de que eso es, pues toma un poquito de esa piel, se va a aplicar un poquito de anestesia local y se va a tomar un bisturí circular que se llama punch, que viene de diferentes diámetros, viene desde 2 milímetros hasta 6. Entonces tú tomas esa biopsia que se llama también ensacabocado, luego aplica unos puntitos y espera 10 o 15 días que salga por el patólogo el diagnóstico, y en base a ese diagnóstico que el patólogo te dé, entonces se va a tomar la conducta del tratamiento quirúrgico del paciente. Excelente. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas antes de irnos a la pausa, Cundo, para que el público también pueda pues externar sus preguntas en torno al tema que está tratando la doctora en el día de hoy del cáncer en la piel. Los cambios que usted pueda ver en su piel deben llamarle la atención, por lo que es recomendable acudir a un dermatólogo. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, Receta Médica. Saludos. Hola, bueno. Adelante. Hola, bueno. Adelante. Parece que está perdido este. Buenas, Receta Médica. Buen día. Muy amable. Adelante. La doctora. Óigame, yo fui después una vez al sol, como mucho tiempo, mucho rato, con un poloche negro. Ajá. Entonces, en la espalda me salió como decimos, un taco. Y eso es así, uno se va creciendo, la cosa me dice, ven a sacarte eso, no, que eso no sale, por eso está ahí, a ver qué me recomienda la doctora, por favor. Adelante, doctor. No creo realmente que tenga que ver con la exposición que tuvo al sol. Ajá. En la espalda es un área donde hay muchas glándulas sebáceas. Y a lo que las personas le dicen un taco es un quiste sebáceo, el cual siempre tiene un punto oscuro que es como el poro del folículo que se ve en el centro. ¿Qué es lo importante en este caso? Ir al doctor para remover esto. Porque si bien es cierto que un quiste sebáceo o quiste pilar, como también se le denomina, es una lesión benigna, en la parte sobre todo alta de la espalda se dan mucho las cicatrices de queloides. Entonces, en la medida que el paciente se haga la remoción de esta lesión que esté más grande, pues más posibilidades tú tienes de hacer una cicatriz de tipo queloide que se va a notar en el tiempo y que también ya requiere de otro tipo de tratamiento.
sea que aquí el hallazgo fue que él tomó el sol y se percató de que tenía esa lesión. Pero yo entiendo que debía haber estado ahí antes. Buenas, receta médica. Sí, bueno. Saludos, ¿quién nos habla y desde dónde? Yoga, de la capital. Adelante, yo. Sí, mi pregunta para la doctora es que yo tengo 2 lunares en la cabeza de la pierna y quiero saber si eso puede ser canceroso. Es un segundo negro y tengo un marrón. La cabeza de la pierna no entiendo. ¿En qué parte de la pierna dijo, señora? En el muslo. En el muslo. Que pegaba al vientre. Ok. Y yo tengo una hermana que murió de cáncer, que tenía un ego, que le cambiaba de color y tenía pelo. Y ella murió de cáncer de tiroides. Quiero saber si eso... Ok, adelante, doctora. Bueno, lo ideal sería hacerle una evaluación con el dermatólogo para descartar que sea un nevo o un lunar de esos que son de melanina, que son más oscuros. En esa localización no entiendo que tenga un riesgo de mayor caso, pero lo que ella tiene que observar es que este nevo no se modifique, que no cambie, que no moleste, que el color, lo que estábamos hablando hace un ratito. Dice que tiene uno negro y otro como medio marrón, porque Eso, son dos. observarlo, ir al doctor para que lo pueda valorar y en el caso personal seguir viéndole la evolución a esa lesión, que no se modifique. Continuamos. Buenas, receta médica. Hola, buenas. Saludos. Adelante. Sí, de aquí de Santo Domingo. Yo después de la pandemia, desde todas las personas, en medio de la pandemia, tuve que usar productos para desinfectar mi mano. Después de eso he quedado con alguna lesión en la zona y no me he podido quitar, ni al médico, ni nada. Entonces, ya solo una uña me queda destruida y muy energía. Perdona, señora. Todo eso. ¿Qué es lo que tiene usted en las áreas de las uñas? ¿Algunas lesiones? Digo. Sobre todo me queda una o dos uñas con problemas de medida y me duele mucho. Pero yo sé que fue después que puse todo eso desinfectante, todo esos productos, exceso de cloro, porque uno se volvió loco desinfectándose las manos. En las manos, Ella dice que cuando el punto álgido de la pandemia, que mandaron a desinfectarse bien la mano, parece que se lavaba la mano con cloro y otros productos desinfectantes, y que ahora tiene ciertas laceraciones en las uñas. Claro, los detergentes son muy agresivos, tanto para la piel de las manos como para las uñas. Pero las uñas se pueden afectar cuando usamos mucho este tipo de soluciones con hongos. Okay. Entonces, ahí hay que ver si la paciente tiene un proceso de dermatitis por contacto a estos detergentes o estas sustancias que son muy alcalinas, o si realmente existe una micosis, que es un hongo en las uñas. Cuando es un hongo en las uñas, tenemos que tener un tratamiento. Tanto en muchos casos es combinado, algo puesto y algo bebido. Pero también hay recomendaciones que hay que hacerle en cuanto a la hidratación de la mano y en cuanto a utilizar, por ejemplo, guantes para fregar y estar en contacto con cloro y este tipo de cosas. Porque si ya previamente, si tú te fijas, ya hace un tiempo que pasó esto. Sí. Entonces o ella debió buscar una solución en este sentido, o si eso persiste en las uñas, probablemente lo que tiene es un hongo. Y ahí, hasta que no ejecute un tratamiento para eso, pues no va a encontrar una solución. Muy bien. Última llamada de esta ronda. Buenas, receta médica. Sí, saludos. Francisco, de aquí de Romero. Adelante. Paso a la siguiente. Bueno. Me voy con esta. Buenas, saludos. ¿Cómo está, Robert? Bien, adelante con su pregunta. La pregunta es, las bolitas de agua que salen en la mano y los pies periódicamente, bolitas de agua, que dan mucha comezón. Ok. Sí, casi siempre están relacionadas con hongo. Ajá. Existe una explicación que se llama IDES, que es la propagación del hongo de los pies a las manos. ¿Por qué? Porque manipulamos los pies, nos rascamos
Sí. Y llevamos el hongo que está en los pies a las manos. En este caso, la micosis o los hongos en los pies tiene que ver mucho con la sudoración excesiva, sobre todo con los hombres que tienen calzado cerrado. Ujú. Entonces ahí lo que si se pone un tratamiento oportuno y se cambian ciertos hábitos del paciente, por ejemplo, secar los pies después de bañarse, utilizar por ejemplo un talco secante que absorba esa humedad y ese sudor que da el pie cuando tienes todo el día un calzado puesto, y darle su tratamiento oportuno en las noches para, en el caso de que sea un hongo, pues eliminarlo. Ese hongo no se podría trasladar a otras áreas del cuerpo, además de la mano, doctora, porque si se traslada a las manos, a veces la persona se limpia el rostro o se pasa la mano por el rostro. ¿Podría también afectar el rostro de una persona? Podría, pero se tiende a ver más frecuentemente esa propagación a distancia más cerca de las manos, porque casi siempre si manipulas los pies, a veces tú tienes en cuenta no llevarlo Muy bien. a la piel.